Esta conferencia es la número 7. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Un saludo muy especial para las personas en YouTube. Que el Señor te bendiga al escuchar esta conferencia, que el Señor toque tu corazón por el Espíritu Santo, que estas verdades se vuelvan vida para ti y que tú las puedas integrar a tu realidad, a tu fe, a tu relación con el Señor Jesús. Estamos hablando de cómo vivir una vida victoriosa. ¿Cómo vivir una vida victoriosa? Indudablemente una vida victoriosa se vive solo por fe. No hay manera de vivir una vida victoriosa, cristianamente hablando, solamente esforzándonos humanamente, usando métodos humanos, usando fuerza humana, solamente, digamos, convirtiendo la vida cristiana en una religiosidad. Es imposible vivir vida espiritual verdadera y vida de victoria, a menos que nosotros aprendamos a apropiarnos realmente por la fe de todo lo que ya tenemos, de todo lo que ya somos en Cristo Jesús. Estuvimos hablando el sábado pasado, ¿cierto?, de la importancia de esa posición en Cristo que tenemos los cristianos, del hecho de que al convertirnos a Cristo, nosotros pasamos de una posición de derrota, de una posición de muerte, de una posición de condenación, de una posición de separación de Dios, pasamos a una posición de estar limpios por la sangre de Jesucristo, de tener una comunión íntima con el Padre, de ser puestos en la posición de ser hijos amados del Señor. Pasamos de una posición de muerte a vida, etc. Es decir, todo cambia, absolutamente todo cambia. Las cosas viejas que están en Adán quedan fuera, quedan out, pasan, y todo lo nuevo que es en Cristo viene a ser la realidad que ahora nos determina. Pero que es importante entender que esto es la visión de Dios, es decir, que es la forma como Dios ve las cosas, que Él nos comunica lo que Él ve, que Él nos ve como nuevas criaturas, que Él nos ve como santos, que Él nos ve como hijos amados, que Él nos ve inclusive perfectos en Cristo Jesús, que Él nos ve justificados. Es la forma como Dios nos ve. Déjame decirle, a Él le queda muy fácil vernos así, ¿está claro? Pero el problema lo tenemos nosotros. El problema es que nosotros tenemos también que empezar a vernos como Él nos ve. Es decir, nosotros tenemos que empezar a ponernos de acuerdo con Dios en lo que Él dice. Si Él dice, tú eres santo porque yo lo digo, yo tengo que empezar a decir lo mismo. ¿Claro? Yo tengo que empezar a decir, amén, Señor, yo soy santo porque tú lo dices y yo lo creo también. Y tengo que comenzar a hablar el mismo lenguaje que Dios habla. Dios no puede decir, tú eres santo, y yo acá pensando, ay, Señor, es que yo soy un pecador, es que, Señor, es que soy tan débil. ¿Me entiendes? Porque entonces estamos en otra sintonía. No estamos en la mente de Dios, no estamos en la sintonía de Dios, no estamos hablando el lenguaje de Dios. Estamos hablando esa en contravía, y eso pasa a gran mayoría de cristianos. No se apropian de la palabra, no hablan la palabra, no declaran la palabra, no se apropian de lo que ellos son en Cristo Jesús, y siguen hablando el lenguaje de Adán, la visión de Adán, la mentalidad de Adán, la derrota de Adán es lo que viven cada día. Y entonces obviamente por eso no hay una vida de victoria. Así que uno tiene que realmente apropiarse de esta maravillosa posición. Y hemos hablado de que esto comienza cuando uno empieza a entender que Cristo ahora es mi vida. Es mi vida. Porque tengo que entender una cosa. Cristo no solamente murió por mí en la cruz, sino que Él también resucitó para vivir dentro de mí y seguir viviendo a través de mí. Cristo no solamente muere por mí, sino que, oiga bien, sigue viviendo por mí y a través de mí. Ese es lo revolucionario del cristianismo. Si yo me quedo solo en la cruz, en Cristo muerto y sepultado, pues no pasa nada. Pero cuando yo me apropio de la verdad que Cristo está vivo y está vivo dentro de mí, y permito que Él viva su vida a través de mí, y me apropio de que Cristo realmente es mi vida, es decir, que Cristo va a participar en mi vida, en todo lo que yo hago, en todo. No solamente en lo espiritual o en lo celestial, no, en cada cosa de mi vida, en cada paso que doy, amén. En cada experiencia que vivo, yo tengo que ser consciente que Cristo está en mi vida y Él está vivo y está viviendo a través de mí. El segundo punto que veíamos es obviamente la importancia de la fe, porque todo eso lo tiene que apropiar uno es por fe.
¿Cómo llego yo a la realidad de que estoy crucificado con Cristo? Por fe, es creyéndolo. ¿Cómo llego a la realidad de que estoy sepultado y muerto al pecado? Por fe. ¿Cómo llego a la realidad de que estoy vivo para Dios en Cristo Jesús? Por fe. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Es por fe. ¿Cómo camino en el Espíritu? ¿Cómo ando en el Espíritu? Es por fe. Amén. ¿Cómo expulso demonios? Por fe. ¿Cómo sano enfermos? Por fe. ¿Cómo apropio salud para mi vida? La salud espiritual, la salud celestial, la salud divina en mi cuerpo, por fe. El justo, por la fe, vivirá. Así que vamos ahora al tercer punto. Bueno, vamos a hacer un resumen con este cuadro que lo hemos mostrado el sábado pasado. Lo que ahí está mostrando básicamente es que cuando ya yo estoy en la misma línea de Cristo, que es la vida eterna, es decir, yo estoy en Cristo, quiere decir entonces que yo soy colocado inicialmente en la cruz, que soy identificado con Cristo en la cruz, que si Él murió, yo morí, que si Él fue sepultado, yo fui sepultado, que si Él resucitó, entonces yo también resucité juntamente con Él. Y algo extraordinario, ¿cierto? Si Él está sentado en lugares celestiales, yo también estoy sentado juntamente con Él allá, en el cielo, con Cristo, por la fe. Esa es una posición espiritual. Pero esa posición espiritual que yo tengo en Cristo, yo me la tengo que apropiar. ¿Está claro? Ahora que estoy aquí en la tierra, yo me la tengo que apropiar por fe. Porque físicamente no estoy en el cielo, físicamente estoy en la tierra. Pero espiritualmente dice la Biblia que estoy con Cristo sentado junto a Él en lugares celestiales. Lo que me da poder en esta vida terrenal, lo que me da autoridad sobre Satanás en esta vida en esta vida terrenal, lo que me da poder sobre la enfermedad y sobre los demonios en esta vida terrenal, es apropiarme de esa posición que tengo en Cristo Jesús por medio de la fe. Entonces, si yo todos los días me levanto y soy consciente de que yo estoy en Cristo, Cristo vive su vida a través de mí, entonces yo sé que puedo enfrentar todas las cosas. Ahí es cuando se cumple: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué me fortalece? Porque está en mí, porque está dentro de mí, porque vive a través de mí. De otra manera es imposible. Así que la vida cristiana no se trata, oiga bien, no se trata de lo que yo hago para Dios. No, eso no sirve para nada. Se trata de lo que Cristo hace en mí y a través de mí. Amén. Porque la vida cristiana es la vida de Cristo. Déjenme decirle, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que han nacido en este mundo ni van a ser, nadie puede vivir la vida de Cristo. ¿O ustedes creen que sí? ¿Puede alguien vivir la vida de Cristo? ¿Puede alguien ser como Cristo, igualito a Cristo? ¿Hay algún clon de Jesucristo? ¿Lo han conocido? ¿Lo han visto? Nadie, ningún ser humano está en esa capacidad de vivir la vida de Cristo. Solo Cristo puede vivir su propia vida. Pero ¿saben qué es lo revolucionario? Que Él la viene a vivir a través de mí, en mí y a través de mí. Eso es la vida cristiana, la vida de Cristo. No es la vida de Freddy tratando de esforzarse inútilmente de ser como Cristo. Como les decía alguna vez, no me parezco a Cristo ni en la vuelta de la oreja. Pero si yo soy consciente que Cristo está vivo, que Cristo entró en mi vida porque lo recibí por la fe, y yo me rindo a Él y por fe me apropio cada día de la presencia, el poder, la autoridad de Cristo, el carácter de Cristo, Cristo comienza a vivir su vida a través de mí en el poder del Espíritu Santo. Y eso es el cristianismo. Esa es la vida de victoria. Lo otro es solamente botadera de corriente, filosofía y religión inútil. Vamos entonces al punto siguiente. No solamente tengo que ser consciente de que Cristo es mi vida, no solamente debo apropiarme permanentemente por la fe de esa posición, de esa identificación que tengo con Cristo, sino que es necesario que mi mente sea renovada para poder vivir esa verdad diaria. Nos apropiamos de Cristo como nuestra vida por una decisión personal, ¿cierto? ¿Cómo recibió usted a Cristo? Porque usted tomó
una decisión, ¿cierto? Usted dijo, sí, yo acepto, yo quiero recibir a Cristo, yo creo que Jesucristo es el Señor, yo creo que Él resucitó entre los muertos, yo creo que Él es mi Salvador, que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo, yo creo que Él murió por mis pecados, etc. Yo tomo la decisión en el nombre de Dios de abrir las puertas de mi corazón y acepto a Cristo. Usted recibió a Cristo por una decisión personal de fe. Ahora, asimismo, oiga bien, esa misma fórmula funciona para toda la vida cristiana, ¿está claro? Funciona para todas las bendiciones en la vida cristiana. Es igual, simplemente usted toma la decisión de apropiárselas. Amén. Usted toma la decisión de apropiárselas. Entonces usted dice, yo soy un hijo amado de Dios, por la fe me apropio de esa verdad. Decido apropiarme de esa verdad. Yo soy un hijo amado de Dios, punto. Y usted empieza a vivir por la fe esa realidad. Yo soy un hijo amado de Dios. Y usted empieza a sentirse amado por Dios. Y usted empieza a experimentar el amor de Dios. Por fe usted dice, por ejemplo, yo me apropio de la autoridad que tengo en Jesucristo para reprender al enemigo y aún para hacerlo huir. Es por fe. Uno necesita hacer un curso teológico de demonología y no sé qué para reprender a Satanás, ¿no? Uno lo que tiene es que creer que uno tiene el poder y la autoridad de hacerlo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de mí y yo estoy en Cristo. Es por fe, me lo propio. Y entonces empiezo a andar con esa seguridad, empiezo a andar con esa certeza. Y cuando hay encuentros con el enemigo, utilizo esa verdad en el nombre de Jesús y me pongo en la posición sentado en lugares celestiales, o sea que estoy por encima de él. No veo a Satanás así, lo veo así, allá abajo, como una hormiga. Amén. Por la autoridad que Cristo me da. No es por mí, es porque Cristo está en mi vida. Y es porque yo lo creo sencillamente. ¿Entiendes eso? Todo se apropia por fe. El justo, por la fe, vivirá. ¿Y sabes de cuántas cosas nos podemos apropiar? El libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, porque toda bendición os ha sido dada en los lugares celestiales en Cristo. O sea, tienes miles de bendiciones para que te apropies y todas son simplemente con la misma fórmula: decido creer. Amén. Decido creerlo, decido apropiarme y como me lo apropio, lo declaro, lo digo, lo confieso permanentemente. Entonces, ¿sabes qué pasa cuando uno hace eso? La mente se empieza a renovar. Ese es el secreto. Cuando tú te apropias la palabra de Dios y cuando tú declaras que esa palabra es verdad en tu vida, tu mente empieza a renovarse. Por ejemplo, si tú comienzas a decir continuamente, porque lo crees, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu mente se va adaptando poco a poco a esa realidad. Y tú vas teniendo la mente, la mentalidad de una persona que sabe que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y eso se vuelve una realidad, se vuelve una verdad. Entonces estás en una situación cualquiera, una situación difícil, donde necesitas el poder de Dios y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo pasar por esta situación en victoria. Yo puedo pasar por esta circunstancia en victoria porque lo puedo, porque Cristo está en mí y me da poder. Entonces, ¿sabes qué pasa? El Espíritu Santo te llena de poder en ese instante. Y vives en el poder de Dios. Y te das cuenta que viene una fuerza sobrenatural. No es tuya. No es que tú te la inventaste, o no es tampoco una fuerza sobrenatural que tú tienes que atraerla mentalmente, ¿no? ¿Sí? No, está ahí. Mira, tú vas caminando, ¿cierto? Vas caminando y te tropiezas de pronto. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué haces tú? Bueno, sí. Dios mío, guárdame, Señor, ¿cierto? Protégeme. ¿Y qué otra cosa haces tú? Tú, que tú hagas. ¿Qué haces? ¿Ah? No, apenas voy en el aire. ¿Y qué hago? ¿Pongo las manos o no? Yo trato de poner las manos para amortiguar el golpe, ¿está claro? Es decir, lo que quiero decirte es que eso es una reacción que instantánea. Tú inmediatamente mandas las manos adelante para tratar de amortiguar el golpe. Eso
Eso es un movimiento automático, ¿está claro? Es una reacción automática. Ante una caída, yo inmediatamente saco los brazos. ¿Por qué? Porque los tengo ahí pegados al cuerpo, ¿cierto? Yo no me estoy cayendo y voy pensando, ay, yo tengo brazos, debo levantar los brazos hacia adelante. No, mientras estoy ya me di, ¿cierto? Eso es instantáneo, es un reflejo instantáneo. ¿Sabes una cosa? Cristo se vuelve un reflejo espiritual instantáneo en uno. Amén. Cuando uno ha renovado su mente, cuando uno se ha apropiado de esa verdad, es decir, el Espíritu Santo está ahí y Él va a reaccionar inmediatamente en el momento en que lo necesites. ¿Me hago entender? Tú no tienes que ponerte a pensar, se te aparece el diablo, digamos ahí, un ejemplo, de cualquier manera, a través de cualquier circunstancia, y tú no tienes que empezar un momentico, ¿cómo es que dice Santiago, someteos a Dios, ya va, resistir, ¿entiendes? No, aparece, inmediatamente aparece Cristo también, a través de ti. ¿Está claro? Él va a reaccionar, el Espíritu Santo va a enfrentar a ese enemigo, no eres tú. Se vuelve una reacción espiritual espontánea y automática. Cristo en mí, Cristo a través de mí. Ya no es una cosa que uno tiene que mentalizarse, qué sé yo, o hacer una especie de gimnasia espiritual o algo parecido. Es algo que ya se volvió parte de ti. ¿Por qué? Porque lo has integrado por medio de la fe. Y el Espíritu Santo ya lo escribió con fuego en tu espíritu y en tu corazón. Es vida. Amén. La vida cristiana, el cristianismo es vida. Vida. No es teoría. No es religión. No es teología. No es filosofía. Todo eso tiene su lugar, pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es Cristo viviendo a través de mí en el poder del Espíritu Santo mediante la fe. En respuesta a nuestra decisión de fe de apropiarnos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo nos regenera en nuestro espíritu. Y en respuesta a nuestra apropiación de Cristo como nuestra vida, el Espíritu Santo nos renueva en nuestra mente. Mira, cuando tú dijiste, acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor, el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo. ¿Está claro? Tú no te hiciste nacer de nuevo. A ti no te pidieron que hicieras una cantidad de cosas dificilísimas, ¿cierto? Para nacer de nuevo. A ti te dijeron, acepta a Jesús en tu corazón, recíbelo en tu vida por fe, y el nuevo nacimiento lo produce Dios, lo produce el Espíritu Santo, es una obra de Dios. Igual, la renovación de la mente la hace Dios, la hace el Espíritu Santo. Cuando tú aceptaste a Jesús, naciste de nuevo. Cuando tú te apropias, oye bien, de que Jesús ya está dentro, ya no es que va a entrar, sino que ya está dentro y que va a vivir a través de ti, cuando te apropias de eso, el Espíritu Santo comienza a renovar tu mente. La obra es de Dios, la obra no es nuestra, no es una obra humana, no es un esfuerzo humano, no es energía de la carne. Por eso la Biblia dice que vivamos en el Espíritu, no en la carne. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Dejar que el Espíritu Santo realmente nos llene y nos dirija y nos gobierne. Vamos a hacer esta parte un poco más participativa, ¿está claro? Vamos a participar un poquito más. Miremos este versículo, Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, o sea, de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota que hasta que uno no renueva la mente, uno no puede comprobar que eso es así. Se necesita renovar la mente. Muchos cristianos, por ejemplo, la Biblia dice, Dios te ama. Pero este cristiano duda de si realmente Dios lo ama. ¿Por qué? Porque no ha renovado su mente. Y no simplemente ha dicho, amén, Dios me ama. Ya, me lo creo. Y si Dios me ama, ¿qué tengo que hacer? Disfrutar todos los días del amor de Dios.
y no andar con dudas, ¿está claro? ¿Será que sí me ama? Deshojando margaritas, ¿no? ¿Me ama? No me ama. ¿Me ama? No me ama. ¿Me ama? No me ama. No, yo ya estoy seguro que Dios me ama, punto, ya me lo apropié, ¿está claro? Dios me ama, no tengo dudas al respecto. Entonces, ¿qué hago? Vivo de acuerdo a esa verdad, pienso de acuerdo a esa verdad, actúo de acuerdo a esa verdad. Dios me ama, punto. Me lo creí, me lo apropié, y el Espíritu Santo lo convierte en una realidad. Cuando yo renuevo mi mente, entonces puedo comprobar las cosas de Dios. Ya para mí no son teoría, no es porque alguien me lo contó, es que yo lo sé porque ya lo comprobé. ¿Está claro? Ya lo comprobé. Ahora bien, pregunta, y ustedes me van a ayudar en esto. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? Según ese versículo, miren bien el versículo. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano entonces respecto a su mente? Renovarla, ¿cierto? Renovarla. Porque nos dicen, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. O sea que, oiga bien, es mi responsabilidad que haya renovación en mi mente. Aunque eso lo hace el Espíritu Santo y yo me lo apropio por fe, de todas maneras yo tengo que entrar en la conciencia diaria de que yo no puedo seguir pensando con la misma mente que tenía antes de conocer a Cristo. Amén. De que yo no puedo seguir pensando con la misma mente que tenía antes de conocer la Biblia. Pero déjenme decirle, muchos cristianos tienen problemas para que se renueve su mente porque no leen nunca la palabra de Dios, porque no la conocen, porque son unos ignorantes de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces es muy difícil que su mente sea renovada, porque la renovación de la mente viene como consecuencia de la acción poderosa de la palabra de Dios vivificada por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que termina renovando mi mente. Pero ¿cómo puede el Espíritu Santo renovar tu mente si no lees la Biblia? Si no la agarras nunca, o la agarras por allá cada año por la cuaresma, como dicen algunos. ¿Me hago entender? Entre más rápido tú te metas en la lectura y el conocimiento de la palabra, más rápido se renueva tu mente. Y entre más rápido se renueve tu mente, más rápido compruebas la voluntad de Dios. Se vuelve una realidad en tu vida. Y entre más rápido la voluntad de Dios actúa en tu vida como una realidad, más rápido creces, más rápido maduras. No conozco a ningún cristiano maduro en la fe que no lea y no conozca la palabra de Dios. Es imposible. Y no conozco a ningún cristiano fuerte, firme, poderoso en la fe que no tenga una relación muy profunda con la palabra de Dios. Es directamente proporcional. A más de la palabra en ti, más madurez, más conocimiento, más poder, más autoridad. Amén. Mejor experiencia con el Señor Jesús. Por eso aquí les insistimos continuamente, ¿cierto? En esta iglesia, oiga la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios, medite la palabra de Dios. Son 5 vías de alimentación con la palabra que mi espíritu necesita. Si yo oigo la palabra, leo la palabra, estudio la palabra, memorizo la palabra y medito en la palabra, mi espíritu se está nutriendo de el alimento espiritual, porque no solo de pan de bono vive el hombre y de pan de yuca, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y esa palabra ya está escrita en la Biblia. Pero a ti no te da la gana leerla, no te da la gana investigar en ella, porque no tienes realmente interés en saber qué es lo que Dios dice. Pero sí te interesa saber qué es lo que dice la red de fulano y de sultano y de mengano. Sí te interesa saber lo que dice Caracol, lo que dice RCN. Eso sí te interesa saber. Y lo que dice el radio, y lo que dice la emisora tal, y la emisora fulana. Pero no tienes interés en saber qué dice Dios. Si tuvieras interés, te devorarías ese libro. Te lo devorarías constantemente. Porque tu espíritu y tu corazón estarían diciendo: yo tengo hambre y sed de Dios.
Yo quiero oír a Dios hablar. Yo necesito que Dios me instruya, me hable, me guíe. Y cogerías la palabra de Dios. Y sabes, el Espíritu Santo te enseñaría tantas cosas. El Espíritu Santo te iluminaría el corazón. Y el Espíritu Santo te abriría el entendimiento y los ojos. Y verías cosas que nunca has visto. Y cosas que jamás vinieron antes a tu mente y a tu corazón. ¿Y sabes qué hace esa palabra por el Espíritu? Te lleva a vivir en victoria. En victoria. Dejarás de ser un cristiano mediocre, un cristiano derrotado, un cristiano deprimido. Comenzarás a ser un cristiano que da fruto, que glorifica al Señor y que vive una vida de victoria. Segunda pregunta: ¿cuál debe ser el centro de interés de alguien que quiere vivir una vida agradable a Dios? Según ese versículo, yo quiero agradar a Dios, realmente lo quiero agradar. ¿Cuál debe ser entonces mi centro de interés? Leyendo la palabra. Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. ¿De acuerdo al versículo? ¿Está claro? Porque mira lo que dice: renovación de su entendimiento para que comprueben ¿qué? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo realmente tengo en mi vida la decisión, yo quiero hacer, yo quiero agradar a Dios, yo tengo que conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la voy a conocer si no conozco la Biblia? ¿La conoceré leyendo Condorito? ¿La conoceré leyendo Caras, Bea o cualquier otra tontería? Nunca la voy a poder conocer si no me acerco a la palabra de Dios. Es tu responsabilidad, cristiano. Es tuya y Dios te va a demandar por esa responsabilidad. Dios te va a demandar. Porque es tu responsabilidad conocer la palabra de Dios. Tienes la oportunidad de hacerlo, pero prefieres hacer otra cosa distinta. Porque te dejas guiar por la carne, no por el Espíritu. Porque no renuevas tu mente. Porque sigues pensando con tu mente de antes. Tercera pregunta: ¿cuáles son los dos estilos de vida que contrastan en este versículo? Los dos estilos de vida. Ahí habla de dos estilos de vida. Dos estilos de vida. Exactamente. Los que se conforman, mire lo que dice al principio, no se conformen ¿a qué? A este siglo, a este estilo de vida mundano, sino que hagan ¿qué? Transfórmense por medio de la renovación. Entonces hay dos estilos de vida ahí en ese versículo. El estilo de vida del que se conforma al mundo, ¿cierto? El cristiano que simplemente no renueva su mente, no tiene hambre por la palabra, no hace lo que Dios le pide que haga, le importa un pepino la voluntad de Dios, solo quiere hacer la suya. Y entonces este cristiano sencillamente se conforma a este mundo. Vive más interesado en las cosas de este mundo que en la voluntad de Dios realmente. Escucha más lo que este mundo dice que lo que Dios tiene para decirle en su palabra. Pero hay otro estilo de vida. Dice, no hagan eso. Ya salgan de ese estilo de vida. Está haciendo el versículo. Vamos a leerlo ahora todo. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense. Entonces, ¿cuál es la vida que usted y yo, ahora que estamos en Cristo, debemos vivir? ¿Cuál es? ¿Una vida conformada al mundo o una vida transformada? Una vida transformada. Y una vida transformada es posible cuando uno renueva su entendimiento. De otra manera no es posible. Y cuando uno renueva el entendimiento, entonces uno comprueba, es decir, experimenta en su propia vida que la voluntad de Dios es tres cosas maravillosas: buena, agradable y perfecta. Pero ojo, porque hay algo allá en nuestra naturaleza pecaminosa interna que nos lleva subconscientemente a pensar que la voluntad de Dios no puede ser tan buena. ¿Está claro? Que seguro es mejor lo que yo hago, mejor es mi plan, mejor es hacer lo que yo pienso hacer, porque es que es que si yo le digo a Dios, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que pasaría si tú esta misma noche te arrodillas allá en tu cuarto y le dices, Señor, yo me arrepiento de estar manejando mi propia vida? Soy consciente de que el que está en el control de mi vida no eres tú, soy yo.
Soy consciente que yo soy el que estoy tomando mis propias decisiones según creo que es mi conveniencia. No estoy teniendo en cuenta realmente tu palabra, ni te estoy teniendo en cuenta a ti. Me arrepiento de eso, Señor. Y te entrego en este momento toda mi vida. La pongo en tus manos. Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Hagas en mi vida tu voluntad. ¿Tú qué piensas? ¿Que Dios te va a volver un desgraciado, una desgraciada? ¿Que Dios te va a hacer la vida a cuadritos? ¿Que Dios te va a cambiar en un instante todo? Como el médico, que vas al médico y te dice, bueno, no más leche, no más chocolate, no más dulce, no más... Le quitan todo a uno, ¿cierto? Y uno, ay, ¿tú crees que Dios va a hacer lo mismo? Si tú le dices, me entrego, entonces Dios dice, bueno, muy bien, entonces ahorita no más salud, te pongo un cáncer, no más papás, te los mato, no más hijos, te los mato también. Dios hace eso. Y si tienes mascota, te la mato también. Dios no lo va a hacer. Dios va a hacer lo mejor, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿sabes qué? Tenemos que comprobar que eso es así. Y no lo vamos a comprobar hasta que no nos atrevamos a rendirnos, amén, a entregarnos realmente. Bien, queda entonces precisamente un aspecto que es muy clave también en la vida cristiana, y es el camino de la cruz. Es decir, que si yo quiero realmente vivir en victoria, primero tengo que pasar por la cruz. Déjame decirte, no hay gloria sin cruz, no hay resurrección sin crucifixión, no hay cielo y no hay estar sentado a la diestra del Padre si primero no hay muerte, crucifixión y sepultura. Nadie llega a la victoria en nada sin primero pasar por el precio, pagar el precio de llegar a la victoria. Y entre el camino a la victoria, o en el camino a la victoria, hay una cruz. Hay una cruz. Necesariamente debo apropiarme también de la muerte de Cristo para poder vivir en victoria, en poder, en santidad, en autoridad. Vamos a verlo rápidamente. Dice este versículo: pero lejos de mí, está hablando el apóstol Pablo. Oye esto: lejos esté de mí, dice Pablo, lejos de mí, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque oye, en Cristo Jesús, o sea, estando en esa posición privilegiada, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces vamos otra vez a meditar en este versículo, a través de 3 preguntas. La primera: ¿en qué dice Pablo que estaba su gozo? ¿En qué es que él dice que él se goza, se gloria, se alegra? ¿En qué? En la cruz del Señor. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oye a Pablo diciendo eso. Señores, ¿saben en qué me gozo yo? ¿Saben cuál es mi alegría? ¿Saben en qué es que yo soy feliz y contento? Y cualquiera diría, ay, el que tiene 10 millones de dólares. No. ¿El que compró casa nueva? No. ¿El que ahora tiene un yate? No. Me gozo en la cruz de Cristo. Con lo que nos va a salir Pablo. ¿Qué? ¿Quién se va a gozar en eso? Si la cruz es muerte, si la cruz es derrota, si la cruz es perderlo todo, es perder la vida, si la cruz es cruel. ¿Cómo se goza este hombre en la cruz de Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque Pablo sabe que en esa cruz hay victoria, ¿cierto? Y tú ya lo sabes también. Los cristianos sabemos que la cruz no es derrota, que la cruz es victoria, que en la cruz estaba colgado un vencedor. Él estaba en ese momento, Jesús en la cruz estaba en ese momento venciendo a este mundo, venciendo al pecado, venciendo a Satanás mismo, y vencería también la muerte. Así que la cruz realmente es muy poderosa. Ahora, no me refiero a la cruz de andar con una cruz de palo, ¿no? Es que, como son las cosas, ¿no? ¿Cierto? Como la Biblia dice, yo me gozo en la cruz y hay poder en la cruz de Cristo, la gente interpretó eso carnalmente, ¿cierto? Humanamente.
Entonces se agarraron a construir cruces y a tener cruces por toda parte y a creer que uno anda con una cruz y entonces está protegido, porque en la cruz hay poder. Habrá poder contra Drácula en las películas, ¿cierto? Pero una cruz de palo no tiene ningún poder de nada. ¿Sabes dónde está el poder de la cruz? Tu propia vida, que la cruz obre en ti, que la cruz te mate al pecado, que la cruz te libera de Satanás y del mundo. Ese es el poder de la cruz. Pablo mandaba con una cruz de palo, diciendo hay poder en la cruz de Cristo, algo así. Él está hablando de la cruz verdadera, de Cristo muriendo en la cruz y yo muriendo juntamente con Él, porque Cristo no solamente murió por mí, sino que yo también morí con Él en esa cruz. Ahí está el poder. ¿Poder contra qué? Contra este mundo. Mira lo que dice la segunda pregunta. A ver, pensemos. ¿Cómo es su relación con el mundo debido a Jesucristo? ¿Cómo es su relación? Me es crucificado a mí. ¿Cómo es su relación con este mundo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasa con el mundo? Me es crucificado. El mundo me es crucificado a mí y yo Al mundo. estoy crucificado al mundo. ¿Qué quiere decir que el mundo me es crucificado a mí? Quiere decir que el mundo está muerto para mí. ¿Está claro? El mundo está muerto para mí. Y yo estoy muerto para el mundo. Quiere decir, no tenemos ninguna relación. Cuando el mundo me llama, ¿sí?, y trata de atraerme a su maldad, a su pecado, yo estoy muerto. Amén, yo estoy muerto. Y cuando de alguna manera Satanás me sugiere y viene y me muestra, ¿se acuerdan cómo le mostró a Jesús? Mira, todos los reinos del mundo. Se lo mostró a Jesús, todos los reinos del mundo. Y dijo, mira, ahí hay riqueza, ahí hay fama, ahí hay poder, ¿sí? Ahí hay reconocimiento. Te lo doy. Póstrate y me adoras, y yo te doy todo eso. Y Jesús le dijo, está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Vete de mí, Satanás. Y se fue ese sinvergüenza, se tuvo que ir. ¿Entiendes eso? Él le estaba ofreciendo los reinos del mundo a Jesús si Jesús lo adoraba a Él. Pero ¿sabes una cosa? Jesús sabía que Él iba a recibir nuevamente toda la autoridad sobre los reinos del mundo, pero era a través de su muerte en la cruz. De esa manera es como Jesús le arrebató a Satanás la autoridad sobre los reinos del mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer sobre este mundo? ¿Estando vivos para este mundo? No, estando muertos para este mundo. Por eso es que en la medida que el Señor comienza a ganarse tu corazón, tú vas a perder interés en muchas cosas de este mundo. ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando? Amén. Seguro que ya no tienes el mismo interés en este mundo que tenías antes, ¿cierto? Ya no, ya el mundo no ejerce tanta fantasía sobre ti, ¿cierto? No ejerce tanta atracción. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la cruz de Cristo ha operado espiritualmente en ti. Es decir, te ha ido matando hacia esos deseos mundanos. ¿Me hago entender? Sin embargo, tú participas de este mundo, ¿cierto? Y tienes que hacerlo. Pero tú participas de lo que es bueno en este mundo. ¿Amén? De lo que es pecado, de lo que es inmundicia, de lo que es maldad, tú no quieres participar. No te interesa ya, realmente. No te interesa participar del pecado de este mundo. Pero eso es producto de la cruz. Amén. Es producto de la muerte. Es cuando yo entiendo, yo estoy muerto al mundo. Si yo estoy muerto al mundo, ¿yo qué tengo que ir a buscar al mundo? Nada tengo que ir a buscar en el mundo. Me estoy refiriendo al mundo de pecado, ¿está claro? No, hay cristianos que pueden llegar a tomar eso, digamos, también como igual que la cruz de palo. Entonces también se van al extremo, ¿cierto? De que no, el mundo, entonces yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, todo se vuelve malo, ¿está claro? Porque pues, estamos en el mundo. Pero Jesús dijo esto: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, ¿está claro? Yo te pido que los guardes del mal. Amén. Entonces hay que tener equilibrio, ¿está claro? Equilibrio, porque uno se puede fanatizar, uno se puede volver un místico. Entonces no, el mundo es malo, yo no tengo entonces al otro día va y renuncia al trabajo. Jefe, no voy a trabajar más. ¿Por qué? Porque el trabajo es del mundo, el dinero es del mundo, ¿sí?
Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a ir a una cueva por allá en una montaña, como un ermitaño, alejado del mundo, o me voy a meter a un monasterio. No se trata de decisiones tontas. Se trata sencillamente de que yo muero, óyeme bien, muero a lo que sé que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? A lo que sé que no trae bendición y construcción y crecimiento espiritual a mi vida. Para eso estoy muerto. No me interesa. Por ejemplo, si me dijeran: pastor, vea, le tengo 2 boletas ahorita para la rumba en la caseta no sé dónde, que van a venir. A mí la verdad eso ya no me interesa. No me divierte, no. Es algo que no lo necesito, la verdad. Prefiero quedarme en mi casa con mi esposa y con mis hijos pasando rico que estar en una bullaranga de esas, ¿no? Usted, yo moría eso ya no es atractivo para mí, ¿claro? Pero dígame, le regalo 2 boletas para ir a un teatro, va a cantar, va a tocar la Sinfónica de Colombia, va a tocar música clásica, yo voy, me encanta. ¿Me hago entender? Es decir, es simplemente que ahora tenemos la capacidad de decidir y de elegir, ¿cierto? Lo que realmente nos construye, lo que realmente nos aporta y lo que realmente no nos aporta nada. Entonces, estoy muerto a eso. Y eso es lo que dice Pablo: yo estoy muerto al mundo y el mundo está muerto a mí. Tercera pregunta: ¿qué es lo que realmente tiene valor para Dios en Cristo? Una nueva creación. Una nueva creación. Miren lo que está diciendo ese versículo. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Es decir, toda la religiosidad judía, ¿está claro? Todos los ritos, ceremonias y legalismos del pueblo judío, de la religión judía, dice Pablo, no valen nada. Todo lo que para él en un tiempo, ¿qué pasó? Era muy valioso, ¿cierto? Hubo un tiempo para que para Pablo todo lo que eran las ceremonias, los ritos, el budismo, uy, qué maravilla. Pero cuando él nació de nuevo y cuando él se rindió a Cristo y él dejó que Cristo empezara a gobernar su vida, todo eso que era tan fabuloso y parecía tan hermoso, para él dejó de tener brillo y tener valor. Ahora dice, no vale nada. Y también la incircuncisión, es decir, la realidad o la religión o la filosofía de cualquier gentil. Al fin y al cabo, para Dios, ¿sabe qué es lo importante? Si usted está en Cristo o no está en Cristo. Punto. ¿Entienden eso? Porque déjenme decirle, Dios como juez de todos los hombres, Dios como juez de toda la humanidad, Dios como juez de toda la tierra, solo va a mirar una cosa: ¿está en Cristo o está out de Cristo? No está en Cristo. Si está en Cristo, al cielo. Si no está en Cristo, al infierno. Para él lo demás no tiene nada de valor. ¿Entiendo eso? Entonces no va a venir una persona a decirle en el juicio a Dios: no, yo no estoy en Cristo, pero vea, yo soy muy buena persona. Y eso la gente cree. La gente cree que Dios nos va a meter al cielo porque son buenas personas. Quiero decirles que el infierno está lleno de buenas personas. ¿Saben por qué? Porque no creyeron a Jesús. No aceptaron a Jesús. Creyeron que eran tan buenos que no necesitaban a Jesús. Y se fueron al infierno. Y el cielo está lleno de malas personas. Está lleno de asesinos, de violadores, está lleno de estafadores, de atracadores, está lleno de secuestradores que se arrepintieron y aceptaron a Cristo en su corazón. No es por obras, no es por méritos humanos, es por Cristo. Por eso Pablo dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, nada, ni la incircuncisión, sino el hecho de ser una nueva criatura. Tú vas a ir al cielo porque eres una nueva criatura. Si te quedas siendo la criatura de antes, te vas para el infierno. ¿Me hago entender? Si te quedas como un hombre natural, como una mujer natural, sin nuevo nacimiento, te vas para el infierno. Si naces de nuevo, te vas para el cielo. Pero no es por méritos, no es por obras humanas, es porque Cristo hizo y hace la obra. Amén. Para entrar en esta conciencia de identificación con Cristo como nuestra vida, oye bien, no existe otro camino sino el de la cruz. Lucas 9:32, el Señor dice:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es la cruz de Cristo, no la de madera. Es esa verdad espiritual. Si tú realmente me quieres seguir a mí, tienes que morir como yo morí. Amén. Y tienes que morir al pecado como yo morí al pecado. Y tienes que morir al mundo como yo morí al mundo. Amén. Si tú realmente me quieres seguir. Y sabe, cuando Él dice, si quieres venir en pos de mí, es mucho más que simplemente ser un fan de Jesucristo. O tener en Facebook una página, yo sigo a Cristo. Es mucho más que eso. Seguir a Cristo es ser como Cristo. En otras palabras, Jesús diría, si alguno de ustedes quiere ser como yo, pues tiene que hacer lo que yo hago. Es decir, tiene que tomar su cruz, tiene que morir para que me pueda seguir, para que pueda ser como yo. En otras palabras, tienes que aceptar tu muerte. Tienes que aceptar que estás muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no yo, sino Cristo a través de mí. Es apropiarse de eso. Y es morir. Morir al mundo. Morir a Satanás. Morir al pecado. Morir a mi egoísmo. Morir a mis propios planes mezquinos y egoístas y faltos de visión, miopes. Y abrirme a los planes poderosos que Dios tiene para mí, realmente, amén. Pero hay una cruz, hay que morir, evidentemente, hay que apropiarse de la muerte. Finalmente, dice este versículo, Romanos 6, 12 al 13: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, es decir, en sus deseos desordenados. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces ayúdenme con este versículo. Pregunta: ¿qué no debe reinar en nosotros? El pecado. El pecado. Dice, no reine pues el pecado. ¿En dónde? En su cuerpo mortal. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa si el pecado reina en mi cuerpo mortal? ¿Qué termino yo obedeciendo? Ahí está. Pecado. Las concupiscencias. Es decir, los deseos desordenados. Si yo dejo que el pecado reine en mí, el pecado me va a llevar, a través de deseos desordenados, me va a llevar evidentemente a lo malo. ¿Quién ha pecado y al final se ha sentido chévere, ¿cierto? Qué rico pecar, cómo me siento de bien? Nadie se siente bien. El pecado solo trae culpa. El pecado solo trae la sensación de haberla embarrado. Trae miedo, trae tristeza, trae dolor el pecado. No hay nada bueno en el pecado. Entonces, un hijo de Dios inteligente empieza a aborrecer el pecado. ¿Está claro? Aborrecer el pecado. Y este hijo de Dios dice, no voy a permitir que el pecado reine en mi cuerpo. Cuando el pecado me pida a través de un deseo desordenado hacer algo, me pongo tate quieto de una vez. Lo pongo en su lugar. ¿Cómo lo pongo en su lugar? Recordándole que yo estoy muerto al pecado. Amén. Junto con Cristo. Entonces el pecado pierde poder sobre mí. Cuando yo asumo mi posición de muerto, el pecado pierde poder sobre mí. Un ejemplo, mire, una persona a usted le insulta, ¿cierto? Le insulta y le dice cosas, no sé qué. Usted puede tener una de dos. Usted simplemente le pone en el mismo plan, ¿cierto? Y se agarra también a decirle peor todavía, y bueno, y la cosa se va agrandando. O usted puede tomar la otra posición, estoy muerto. Sí, me quedo callado, me quedo tranquilo. Y que el otro, y que ladre ahí como perro rabioso. Y usted tranquilo en Cristo Jesús, fresco en el Señor. Pero tiene que tener uno que, esa templanza, ¿está claro? Tiene que tener ese temple, tiene que tener realmente apropiarse de Cristo.
de Cristo. Usted puede hacer esto inclusive. Usted puede decir, Señor, te están insultando a ti, mami, porque yo estoy muerto. ¿O no? Esa señora está diciendo que tú eres un tal por cual, que no sé qué, que no, te están insultando. ¿Y cómo cree que reacciona Jesús? Jesús saca un machete y nos matamos, pues. No. Jesús actúa con una autoridad. ¿Se acuerdan cómo venían a ponerle trampas? ¿Cómo venían a insultarlo? ¿Cómo venían a decirle cosas? Y él actuaba con una autoridad y decía 2, 3 cosas y dejaba a todo el mundo callado. Y usted puede hacerlo. Usted puede hablar en el nombre de Jesús a esa persona, 2, 3 cosas en amor y en autoridad, y esa persona queda callada. Y se acabó el problema. ¿Está claro? Así que uno puede realmente callar al pecado. Pero cuando uno asume su posición de ¿estoy qué? Estoy muerto. Pero si usted sigue vivo, entonces usted va para su casa, es que me dijo y me dijo, y es que no es la forma, no es lo que me dijo, es que es la forma como me lo dijo, ¿cierto? Y es que me da una piel y se amarga y se resiente y pierde la paz y el Espíritu Santo le va a los pies, al dedo gordo y mejor dicho, y usted anda en la carne y se le complica la vida y le da cirrosis y le da hepatitis y le da todo. Mientras que usted toma la posición, estoy muerto al pecado, el pecado no tiene poder sobre mí, ni Satanás ni nada. ¿Qué no debemos hacer con nuestros miembros? De pecado. No presenten sus miembros al pecado. ¿Okay? No presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuando yo presento mis miembros al pecado, obviamente, ¿cierto? Mis miembros se convierten en instrumentos de hacer lo malo. ¿Por qué los malos hacen lo malo? Porque ellos han tomado la decisión de hacer lo malo, ¿sí? Y ponen todo su cuerpo y su mente en el servicio ¿de qué? Del mal. Entonces piensan el mal y van y hacen el mal. Entonces usan una mano para tomar un revólver y quitarle la vida a otra persona. Esa persona presentó sus miembros al pecado y el pecado lo utiliza y Satanás lo utiliza. ¿Qué dice Dios? Ustedes no lo hagan, ustedes son míos. No presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué debemos hacer entonces con nosotros mismos? Más bien preséntense ustedes mismos a Dios, ¿cierto? Como vivos de entre los muertos. ¿Y qué debemos hacer con nuestros miembros entonces? Instrumentos. Presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Ser cristiano equivale a tomar una decisión. ¿Claro? Yo decido en el nombre de Jesús no utilizar mi cuerpo sino para lo bueno, para lo que es para Dios. Punto. ¿Está claro? Entonces, si estoy por ahí y se me acerca una vieja 90, 60, 90 y me empieza a hacer cambio de luces y a decirme, vea, vamos, digo, señora, ¿sabe qué? Este cuerpecito no es para el pecado. Amén. Este cuerpo solo le pertenece a una mujer, se llama María Elena. No lo comparto con nadie, con ninguna. Así se llama reina belleza. Esto es todo. Estoy muerto. Es una decisión, ¿entiendes? Es una decisión. Tienes que mantenerte firme en lo que crees, en lo que dices creer, si realmente lo crees. Y eso termina con cualquier cosa, con el pecado. Viene otro. Pastor, a usted no le parece que fulano de tal cosa y tal otra y tal. ¿A qué me están incitando? ¿A que coja mi lengua y empiece a moverla también contra el otro, ¿cierto? A que use este miembro que ustedes saben que lo dice la Biblia, ¿cierto? Que es un miembro muy peligroso, que tiene un poder increíble. Este miembro le quita la honra hasta una bicicleta, mejor dicho, ¿sí? ¿O no? Entonces, pilas. ¿Sabes qué? Yo no uso mi lengua para eso. Mi lengua no está al servicio del chisme, no está al servicio de la crítica, no está al servicio de la condenación a otros, menos si esa persona está presente. Mi lengua no está al servicio de eso. Punto, no participo de eso. ¿Está claro? Así de sencillo.
sé consciente que tú o presentas tus miembros a Dios como instrumentos de justicia o los presentas al pecado como instrumentos de iniquidad. Es una decisión que tú tienes que tomar cada día frente a las circunstancias. Si nuestra rendición es incondicional, la responsabilidad de dirigir nuestra vida y el proceso de la madurez espiritual han sido dados a Dios, el cual a su tiempo lo hará. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Rendirnos a Dios, como te decía, decirle: Señor, hágase de mí tu voluntad. Estos ojos, estos oídos, esta lengua, esta boca, estas manos, estos pies, este corazón son suyos. Este cuerpo le pertenece a usted. Mi alma y mi espíritu son suyos. Hágase su voluntad, Señor. Me rindo, punto. Me entrego completamente, me rindo a usted. ¿Sabe qué hace Dios? Dios te toma y Dios comienza un proceso de transformación, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de santidad en santidad, de gozo en gozo, de paz en paz, de prosperidad en prosperidad. Dios lo hace. Y es chévere dejar que Dios lo haga. ¿Está claro? Es buenísimo dejar que Dios lo haga, pero requiere ¿qué? Fe. Requiere 4 cosas, ¿cierto? Por lo menos. Hacer de Cristo nuestra vida. Apropiarnos continuamente por medio de la fe. Constantemente renovación de nuestra mente. Y finalmente morir y permanecer muertos al mundo, al pecado, al diablo, a la carne. Conclusión: estoy identificado ¿con quién? ¿En qué? En su muerte. En su muerte y en su vida. Así que por fe entro en la vida llena del Espíritu Santo. ¿Ven? Vamos a ponernos en pie y vamos a declararlo como siempre lo hacemos al final de esta conferencia. Vamos a declararlo con alegría, vamos a declararlo con gozo, vamos a declararlo con convicción, vamos a decirlo en el nombre de Jesús. Que lo oiga todo el mundo, que lo oiga sobre todo tu corazón. Dice así: digo, estoy identificado con Cristo en su muerte y en su vida. Por fe entro en la vida llena del Espíritu Santo. Estoy identificado con Cristo en su muerte y en su vida. Por fe entro en la vida llena del Espíritu Santo. Una vez más, estoy identificado con Cristo en su muerte y en su vida. Por fe entro en la vida llena del Espíritu Santo. Padre, gracias, porque tú nos has identificado con tu Hijo Jesús. Nos has colocado en una posición, Señor, de privilegio, pero también de mucha responsabilidad, porque ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Gracias, Señor, porque por el Espíritu Santo y por la obra poderosa de tu palabra, la cual creemos, tú estás haciendo una obra de transformación en mi vida. Voy a pedirte que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor, gracias, porque al oír tu palabra y al creer a tu palabra, el Espíritu Santo que está dentro de mí vivifica esa palabra, le da poder a esa palabra, y esa palabra, Señor, influye en mi espíritu, en mi mente, en mis emociones, en mi voluntad, en mi alma y aún en mi cuerpo, Señor. Como espada de dos filos, tu palabra penetra en lo más profundo de mi ser y trae transformación, renovación de mi entendimiento, poder, vida, autoridad, seguridad, certeza. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Yo la creo, me la apropio en el poderoso nombre de Jesús. Declaro, Señor, que estoy vivo para ti y estoy muerto al pecado, al mundo, a Satanás y aún, Señor, a los deseos de mi propia carne.
En tu nombre, Señor, declaro que puedo recibir por medio de la fe la llenura, el poder, el control, la dirección del Espíritu Santo. Y es la vida que anhelo vivir, Señor. Y es la vida que te pido vivir. Te rindo mi corazón. Te rindo toda mi vida a ti, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que se haga en mi vida tu voluntad. Amén. Y amén, amén, amén. Gloria al Señor.